Se usa en lo que es control de sistemas eléctricos, se utiliza mucho en las industrias, se utiliza también en las casas, se utiliza en la agroindustria, se utiliza en los vehículos, y es un aparato que desde que se fabricó, los procesos automatizados de la fábrica, procesos automatizados de la agroindustria, hasta los vehículos llevan este tipo de aparatos, claro, en un tamaño más reducido y con otro tipo de funciones, pero básicamente es lo mismo que esto. Esto que tenemos aquí es un contactor electromagnético. Y un contactor electromagnético, para ponerlo en palabras más simples, es un interruptor, un switch. Él recibe una carga por aquí, una carga eléctrica, 3 líneas, vean que es trifásico. O sea, que tenga 3 puntos no quiere decir que tú tengas que usar obligatoriamente los 3, porque él es un interruptor. Él une y separa estos 3 puntos de arriba con estos 3 puntos de abajo. Él lo que hace es que nos controla eso, el paso o la obstrucción de la corriente hacia un dispositivo que nosotros queremos hacer funcionar. Ya el dispositivo que nosotros pongamos aquí puede ser cualquiera, porque él simplemente es un switch que conecta y desconecta el paso de la corriente a través de si se energiza o no se energiza estos dos puntos. Estos dos puntos que ustedes ven aquí que dicen A1 y A2 es una bobina. Este aparato llamado contactor podemos decir que se divide en dos partes. Esta parte de aquí abajo, que es la parte de control, y esta parte de aquí arriba, que es la parte de fuerza. Aquí abajo, si nosotros destapamos esto, hay una bobina. Para los que no sepan qué es una bobina, es algo como esto. Igual les voy a estar dejando una imagen aquí de cómo es la bobina de un contactor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros alimentamos una bobina en sus dos puntos, que serían estos dos puntos, A2 y A1? Vean que aquí tiene un espacio. Entonces, si aquí nosotros pasamos un metal y tenemos energizado el bobinado, entonces se va a producir una energía magnética o electromagnética en este caso, porque es magnetismo producido con electricidad. Ese funcionamiento de esa bobina logra que una pieza que va aquí adentro se magnetice y haga bajar otra pieza que está aquí arriba. Entonces, al esa pieza bajar, porque se siente atraída por el magnetismo creado por la bobina, conecta estos 3 puntos con estos 3 puntos y de esa manera los deja en continuidad. O sea, si nosotros tenemos 3 cables con corriente aquí y magnetizamos la bobina, esa corriente de aquí va a pasar por aquí y va a pasar gracias al hecho de que esto se va a ir hacia abajo, porque lo va a traer el magnetismo de la bobina, y aquí adentro tiene unas láminas. Entonces, cuando esto baja, esas láminas dejan en contacto estos 3 puntos con estos 3 puntos. Entonces, por eso se dice que la parte de abajo es de control. O sea, que si nosotros alimentamos la bobina, conectamos esto aquí. Y la bobina la podemos conectar con cables muy delgados, porque ese cable solo tiene que soportar el consumo de la bobina. Y ese consumo es muy bajo. Pongamos 0.5 amperios cuando mucho. Esta bobina es de 220 voltios, o sea, 110 voltios por aquí y 110 voltios por aquí. Pero hay unas que funcionan en 12 voltios, en 24 voltios. Eso ya depende de las necesidades, del tipo de tablero que ustedes vayan a armar. Esto aquí arriba, si vean que soporta un calibre más grueso, porque él es el que va a hacer la fuerza, él es el que va a soportar la carga. Si nosotros tenemos un motor aquí que consume 20 amperios, entonces estos cables si van a soportar, tienen que ser cables gruesos para que soporten 20 amperios. Y el contactor viene diseñado, todas las partes metálicas por las que atraviesa la corriente vienen diseñados para soportar esa carga. Si nos vamos aquí a la ficha técnica, vemos que este es un contactor de 32 amperios. O sea, este sistema de aquí arriba soporta 32 amperios. Estos contactos que ustedes ven aquí son contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Vean que aquí tenemos identificados por número 13 y 14. Son los de arriba, son este y este. Y el 13 y el 14 nos dicen normalmente open en inglés. Open es abierto, o sea, ellos están abiertos. Y normalmente close, que es 21 y 22, es normalmente cerrado. Entonces, estos aquí están en continuidad y estos no están en continuidad. Pero cuando esto se baja, por efecto del magnetismo que alimentamos aquí la bobina, estos contactos se invierten. O sea, el que está cerrado pasa a ser abierto y el que está abierto pasa a ser cerrado. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, esto va encerrado en una caja, podemos poner unos pilotos. Unos pilotos son unas lucecitas roja y verde, que es lo más común, lo más usado. Jugando con esto, por un punto alimentamos con corriente y sacamos al piloto verde. Por un punto alimentamos con corriente y sacamos al piloto rojo. Entonces, cuando esto está aquí arriba, el rojo lo vamos a alimentar con el normalmente cerrado, que está en continuidad. Entonces va a estar encendido el rojo porque le va a estar llegando corriente.
pero cuando alimentamos esto y anclamos la bobina, ese rojo va a perder la energía porque el contacto normalmente cerrado se va a abrir y no va a dejar pasar corriente hacia el piloto rojo. Y el que está abierto, que es este de aquí abajo, se va a cerrar. Entonces ahora la corriente va a pasar por allí y allí va a estar conectado el verde. Entonces se va a encender el verde. Y de esa manera, si nosotros tenemos esto en una caja, les voy a estar dejando una caja aquí también. Como normalmente ellos se conectan, un tablero es cerrado, simplemente nosotros vemos las luces y la luz verde nos indica que está energizado y la luz roja nos indica que no. Entonces no es necesario que lo veamos y ese es uno de los usos que se le da a los contactos normalmente abiertos y cerrados. Un ejemplo muy básico que yo les puedo dar sería conectar aquí en la parte de carga de fuerza un molino de cualquier cereal, de cualquier grano, de plástico. Hay molinos para todo, para moler piedras y hacer cemento, todo eso lleva molinos. Entonces si nosotros tenemos un molino y tenemos un motor, ese motor necesitamos un motor de determinado tamaño. Supongamos un motor, en este caso sería un motor de 30 amperios, que en su consumo máximo de 30 amperios. De 30 amperios en adelante ya es peligroso para que el motor trabaje así porque se puede quemar. No van a aguantar esa corriente, ese amperaje no lo va a aguantar su bobinado y se va a cortocircuitar. Entonces vamos a perder un motor que es bastante costoso. ¿Cómo podemos nosotros evitar eso? O sea, muchos pensarán, no, le ponemos un breaker. Y es que le podemos poner un breaker, pero cuando lo conectemos, nosotros para poder apagar ese motor vamos a tener que llegar hasta el tablero y bajar manualmente el breaker o el disyuntor, porque recuerden que ellos son manuales. Ellos se guían por amperaje, pero en una parada de emergencia que se trancó el motor, podemos fundir el breaker o podemos dañar el motor, podemos dañar los cables. Entonces necesitamos controlarlo de manera remota. O sea, no es que vamos a tener el tablero ahí al lado del motor. Necesitamos tener los tableros en la parte de electricidad y en la parte donde tenemos el molino tenemos que tener cómo controlar el encendido y el apagado y una parada de emergencia. ¿Cómo se hace? Allí usamos lo que es un contactor y por eso les digo que esto automatizó todos esos procesos industriales, ya que esto lo podemos tener en una caja y muy aparte, o sea, de esa caja nos va a salir la corriente que alimenta el motor, pero si nosotros, recuerden que la bobina es la que activa y desactiva el motor y como el consumo es muy bajito, simplemente va a soportar la carga de la bobina con un pequeño cable que nosotros llevemos hacia el punto donde nosotros queremos tener la parte que controla y usando esto que tengo aquí, que son unos pulsadores, vean, con estos pulsadores prendemos y apagamos. Entonces aquí les hacemos una conexión y esa conexión la traemos hasta aquí. O sea, hay una manera de conectarlo. Los pulsadores de marcha y paro, que son estos que están aquí, vean que ellos también tienen puntos normalmente abiertos y normalmente cerrados, que son estos que están aquí. Entonces con una conexión de ellos, nosotros estos dos botones los podemos tener al lado del molino. Y entonces cualquier cosa, nosotros lo prendemos aquí y energizamos lo que es la bobina. Al energizar la bobina, esto baja y deja pasar la corriente de este punto hacia abajo y así encendemos el motor. Y si le damos aquí, lo apagamos. Entonces tenemos una manera de controlarlo a distancia y con cables muy pequeños. Pero ese armado, ese diagrama de conexión de los pulsadores yo se los voy a mostrar en otro video para no alargar para que en este sigamos con lo básico, para que aprendamos primero cómo funciona, qué es, para qué se usa y luego aprendemos a conectarlo. A este tipo de contactores también se le pueden conectar varios aparatos que fueron diseñados para terminar de automatizar los procesos, o sea que no tengamos que estar nosotros pendientes, sino que a través de conectarle varios aparatos aquí que se unen a él, prácticamente lo va a supervisar de manera automática y nosotros simplemente vamos a encender y apagar. Es más, hasta el encendido y el apagado lo podemos programar para que sea automático. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un relé térmico. Entonces se llama relé térmico porque recuerden que el consumo de corriente genera calor. Térmicamente, él transforma esos valores de temperatura, los lleva a amperios. Y aquí él nos marca en amperios para que nosotros podamos programarlo. Entonces si nosotros tenemos un motor de 18 a 26 amperios, hay unos que son más grandes, hay unos que son más pequeños, o sea, es dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Dependiendo del motor que nosotros tengamos, es el relé que vamos a usar. Hay relés mucho más grandes y relés mucho más pequeños. Supongamos que el motor, su capacidad máxima, su rango seguro de trabajo es hasta 22 amperios. Entonces nosotros lo que hacemos es que aquí este relé térmico lo ponemos en 22 amperios.
Este relé va conectado desde, o sea, primero pasa la corriente por aquí, llegan los 3 cables aquí y salen los 3 cables aquí. Esos 3 cables se conectan aquí, vean que él también es trifásico, y salen aquí los 3 cables. Entonces él también es un interruptor, pero es un interruptor térmico. ¿Cuál es la función de él? Él aquí tiene contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. A través de estos contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados es que nosotros vamos a controlar el encendido y el apagado de la bobina. Recuerden que aquí con un cable nosotros podemos ponerlo aquí en el contacto normalmente cerrado, y aquí alimentamos, o sea, traemos un cable hasta aquí con corriente, que es el que me va a energizar el relé térmico. Este es un contacto normalmente cerrado, quiere decir que está en continuidad. Entonces si yo pongo este cable aquí, este cable va a estar energizado gracias a la corriente que llega al cable que está conectado aquí. Y este cable energizado yo lo conecto a la bobina. Vamos a tener corriente en la bobina. El otro punto de la bobina yo lo agarro de aquí o lo agarro de otro lado donde esté directo. O sea, vamos a tener un punto directo, y al conectar este que también tiene corriente hacemos 220 voltios y vamos a activar lo que es el contactor. Al activar nosotros el contactor, porque tenemos continuidad aquí, la corriente de aquí va a pasar hasta aquí, llega hasta aquí. Como él está sensando que la corriente que se está consumiendo aquí no es mayor a 22 voltios, él va a seguir funcionando y nos entrega esa corriente y el motor se mantiene encendido. Pero si ese motor nosotros lo cargamos de más, o sea, superamos su capacidad, o ese motor se tranca, o un rodamiento de ese motor se tranca también y empieza a consumir más corriente, y su rango seguro es 22 amperios, él va a sensar, este es un relé térmico, él va a sensar que el motor está consumiendo, por algún problema que él tenga, está consumiendo más de 22 amperios. Y como nosotros lo graduamos para que en 22 amperios él se accione, él, como va a sensar que ya está llegando a los 22 amperios, el contacto normalmente cerrado pasa a ser un contacto normalmente abierto. Esa es la función de él. Si él sensa que llegó aquí a lo que nosotros lo programamos, él invierte los contactos. Los abiertos se vuelven cerrados y los cerrados se vuelven abiertos. Entonces el cerrado se va a abrir, lo que se va a significar que la corriente que está llegando aquí ya no va a pasar para acá. Y al no pasar corriente para acá, deja de pasar corriente a la bobina. Entonces le quitamos una línea a la bobina, o la corriente de una línea. Eso va a generar que ya no se produzca la energía electromagnética en la bobina, y esto ya no va a tener continuidad porque va a salir, se va a perder ese anclaje, y la corriente que llega aquí ya no va a pasar acá porque aquí se está interrumpiendo gracias a que ya no hay energía en la bobina. Entonces en el contacto normalmente abierto, que en este caso normalmente abierto es su estado natural, pero cuando él llega aquí a los 22 que lo programamos, los contactos se invierten. Quiere decir que el contacto normalmente cerrado se abre y apaga el motor, y el contacto normalmente abierto se cierra. Si nosotros tenemos un bombillo conectado, o un piloto, una luz piloto, la tenemos conectada al contacto normalmente abierto, o sea, tenemos un cable del contacto normalmente abierto a un piloto. Un piloto es un bombillo, pero ese es el término con el que se le conoce aquí. Piloto porque él es el que nos va a indicar cuál es el problema, porque recuerden que esto está en una caja cerrada. Entonces nosotros, donde tenemos el motor, tenemos las luces de encendido, de apagado, y tenemos una luz que nos va a indicar un problema. También tenemos los pulsadores, o sea, tenemos el tablero de control separado del tablero de fuerza. Entonces este contacto que está abierto se va a cerrar. Si nosotros tenemos un cable aquí con corriente, entonces abierto no va a pasar corriente, pero cuando él se cierre va a dejar pasar la corriente a este cable. Y este cable nosotros lo tenemos conectado a un piloto, ese piloto se va a encender. Supongamos que el piloto es rojo y dice térmico, porque es el que nosotros tenemos conectado al térmico. Ya nosotros vamos a saber, sin necesidad de venir hasta aquí o sin necesidad de revisar el motor, al nosotros ver que el motor se paró y encendió la luz roja que dice térmico, ya nosotros automáticamente sabemos que hubo un problema de amperaje, que por alguna razón esa máquina, ese molino, ese transportador, o sea, lo que nosotros tengamos conectado a ese motor, puede ser también una bomba de agua, pueden ser lo que ustedes quieran conectarle a ese motor. Recuerden que hoy en día todo funciona con motores eléctricos, ya que los motores son los que mueven toda la industria. Entonces ya nosotros automáticamente sabemos que si esa luz piloto se prende, que es la que dice térmico, sabemos que se apagó por algún problema en el motor a la hora de que se le elevó el consumo. Y ahí investigamos si fue un error de carga, si fue alguna falla mecánica en el motor, si fue alguna sobretensión eléctrica.
pero el que hace nos salva el motor. Entonces ya se van dando una idea del beneficio que nos trajo o que le trajo al mundo la creación de este pequeño aparato. Y no solo funciona con térmicos, también funciona con timer. ¿Qué es un timer? Aquí les voy a estar dejando la foto de lo que es un timer. Un timer, como ustedes están viendo allí, es un reloj, y él nos trabaja, es un reloj que tiene las horas del día, o sea, las 24 horas, pero él viene diseñado para distinguir entre minutos y horas. O sea, que nosotros lo podemos programar para que funcione en minutos o para que funcione en horas. Él también trae contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. Fíjense la importancia de lo que son los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Tienen que familiarizarse con eso. Ese reloj, supongamos que nosotros queremos que la corriente aquí pase, o sea, pase de este punto a determinadas horas, porque nosotros tenemos un motor para riego, porque nosotros tenemos unas lámparas, porque nosotros tenemos cualquier cosa que necesitamos controlarla por tiempo, y que sea automático, que nosotros no tengamos que venir a activarlo, sino que es un proceso en el que nosotros nos podemos ir, no podemos estar ausentes, y eso va a seguir funcionando y no va a tener problemas porque le tenemos un térmico, le tenemos un timer, le tenemos varios dispositivos que lo hacen seguro. Ese timer nosotros lo programamos. Yo quiero que a las 10 de la mañana ese timer le pase corriente a la bobina, tal cual como está aquí los contactos. Supongamos que este es el timer, tenemos contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. Entonces yo quiero que ese timer le dé corriente a la bobina a las 10 de la mañana. El timer nosotros lo programamos para que a las 10 de la mañana él haga ese proceso. Entonces a las 10 de la mañana el contacto abierto pasa a ser cerrado. Al cerrarse deja pasar corriente hasta la bobina. Se magnetiza la bobina, esto se ancla, deja pasar la corriente y encendemos lo que tengamos allá. Lámparas, motores, lo que nosotros queramos conectar allí. Pero no queremos que quede encendido constantemente. Queremos que a las 10 de la noche eso se apague. Entonces programamos el timer para que prenda a las 10 y apague a las 10. Cuando lleguen las 10 de la noche, el timer funciona tal cual como un reloj y nosotros programamos la hora. O sea, la misma hora que nosotros tenemos en el reloj común que nosotros usamos, la vamos a programar el timer para que vayan al mismo tiempo y estén en sincronía. El timer con su reloj interno detecta que ya son las 10 de la noche y que a las 10 de la noche nosotros lo programamos para que ese contacto cerrado se abra. Entonces al abrirse deja de pasar corriente a la bobina, lo que hace que se pierda el anclaje aquí, se pierda la continuidad y se apaga lo que esté conectado aquí. Y vemos que ya nosotros no necesitamos estar allí porque le tenemos un timer. Ese timer o reloj, a muchos le dicen temporizador, va a hacer el trabajo por nosotros. Entonces esto va a ser completamente automático. Un ejemplo de ese timer puede ser, por ejemplo, en una organización que funciona con tanque de agua, que es el que se encarga de distribuir el agua a toda la organización, para darle un descanso a las bombas, a los motores que tienen unas bombas de agua puestas. Todos han visto una bomba de agua. Ellos funcionan con motores eléctricos, ellos son los que impulsan el agua. Entonces ese motor, para cuidarlo, o esos motores, nosotros necesitamos que descansen en la madrugada, que es cuando las personas menos usan agua. Entonces nosotros programamos el timer para que durante todo el día le dé corriente a la bobina, pero cuando lleguen las 12 de la noche ese contacto cerrado se abra y ya deje de pasar corriente al contactor. Ese contactor es el que está conectado al motor de la bomba de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? A las 12 de la noche el timer llega al punto donde lo programamos, deja de pasarle corriente a esa bomba y esa bomba se apaga. Y lo programamos para que a las 6 de la mañana se vuelva a encender. Y dejamos esa programación ahí. Entonces todos los días el timer va a activar y a desactivar esa bomba de agua a la misma hora. ¿Por qué? Porque lo programamos así. Y si no queremos que deje de, o sea, que nunca se acabe el bombo de agua, que nunca se detenga, si tienen dos bombas, entonces tienen dos contactores y dos timers. Y los programan para que cuando uno se apague se encienda el otro. Entonces ya ustedes van jugando con las horas. Entonces yo quiero que uno se apague a las 2 de la tarde, programan para que el timer apague una bomba a las 2 de la tarde. Y tienen otra bomba, otro contactor, otro timer, para que a las 2 de la tarde él se active, o sea, al contrario de este. Y cuando este se apague se prenda esto. Y va a ser un proceso totalmente automático porque ese es el trabajo de los timers. Hay timers que son analógicos y hay unos más nuevos que son electrónicos.
Y bueno, los electrónicos son un poquito más precisos, pero los dos cumplen el mismo trabajo. También esto se le puede conectar a lo que son unas luces. Si nosotros tenemos un edificio y nosotros necesitamos iluminar todo el edificio, entonces nosotros lo que hacemos es que sumamos el consumo de todas las lámparas y allí vamos a buscar un contactor que se adecue. Si el consumo de todas las lámparas es de 40 amperios, entonces nosotros buscamos un contactor de 32, ya no nos sirve, tiene que ser de 40 amperios. Un térmico así como este ya no nos sirve, tiene que ser un térmico que llegue hasta 40 amperios. Y lo conectamos aquí. Supongamos que los dos son del amperaje adecuado, y esas luces, si hay un cortocircuito, si hay cualquier error, para que evitar un incendio, si alguna lámpara está consumiendo de más, cualquier error que nosotros podamos tener allí, lo vamos a controlar con él, porque lo ponemos que a 40 amperios él corte la corriente. Si hay un error aquí y se empieza a consumir más y llega un punto en que puede ser peligroso, él apaga la bobina del contactor o deja de energizarla y apagamos todas esas luminarias. Entonces vean que podemos controlar demasiadas cosas. Esto también se usa en los ascensores. Cuando nosotros activamos el botón, nos activa un contactor y ese contactor activa el ascensor. El ascensor tiene sensores. Vamos a hablar de un ascensor bastante primitivo. Entonces cuando nosotros activamos en todos los pisos, podemos poner un sensor. Entonces lo voy a hablar como un transportador. Cuando se activa, él activa el motor. Activamos la bobina y activa el motor. Entonces sube. Ya tiene una programación ya un poquito más avanzada de software, lógica. Y aquí tenemos un sensor. Cuando él detecta que llega allí al punto donde nosotros le indicamos, entonces, ¿qué va a pasar? Se le manda la señal que estaba dándole corriente aquí, ya hace lo contrario, ya deja de mandarle corriente y apaga el motor y se detiene allí. Esto es una manera muy básica de explicarlo, pero así es como funciona. Entonces se usa también un contactor. Esto también se usa en los vehículos. No sé si ustedes han visto los relés. Esos son unos pequeños contactores, ya que ellos llevan una bobina que es la que se energiza y cambia los contactos de posición. El que está normalmente cerrado vino diseñado para que si ninguna fuerza está actuando en él, él se mantenga cerrado. Pero cuando una fuerza magnética actúa sobre una laminita que va aquí, esa laminita se va a sentir atraída hacia donde está el magnetismo y se viene hacia acá. Entonces el contacto normalmente cerrado, que es este, se queda abierto, y el abierto, que era este, se queda cerrado. Entonces ya ahí nosotros vamos usándolo de la manera que lo vayamos necesitando. Eso es lo bonito de esto, que no hay algo escrito, sino que depende de lo que tú vayas a conectar y depende de tus necesidades, ya tú le vas adaptando lo que vas necesitando. Otro ejemplo que podemos poner para terminar de automatizar algunas luminarias es que lo podemos combinar con una fotocelda. No sé si saben lo que es una fotocelda. Esto es algo que sensa cuando hay luz y cuando no hay luz, y dependiendo de si hay luz o no hay luz, él deja pasar una corriente por un cable. Tiene fase, neutro y la señal. Lo alimentamos con la fase y lo alimentamos con el neutro. Tenemos las lámparas conectadas al neutro, pero este es el cable que va a alimentar las lámparas con fase. Pero este cable solamente se va a energizar cuando esta fotocelda perciba que ya no hay luz solar y que es necesario que las luces se prendan. Entonces aquí se energiza él. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como es 110 voltios y esta bobina lleva 110 y 110, nosotros conectamos esto aquí y tenemos la fotocelda. Alimentamos la fotocelda con 110 y con neutro. Aquí llevamos el 110, el neutro, o 110 y 110 para que hagan 220 si las lámparas son 220, y por aquí sacamos los cables. Esos cables son los que van a alimentar la lámpara, los cables que salen aquí y entran aquí. Y la fotocelda solamente va a alimentar la bobina. Entonces cuando ya la fotocelda perciba que no hay luz natural, que no hay luz del sol, esto también se puede controlar con luz artificial, pero es un aparato que es diseñado para exteriores y controlar así el encendido y el apagado de luminarias guiándose por la ausencia o la presencia del sol. Cuando él detecte, se ponga oscuro, que él ya no perciba luz de ningún tipo, entonces él va a energizar este cable, y este cable lo vamos a tener conectado a la bobina del contactor. La otra conexión de la bobina está directa, entonces tendremos 220, haciendo que esto se active, o sea, se genere el campo magnético aquí gracias a que la bobina se energizó. Esto se activa, genera continuidad de estos puntos con estos puntos, y de esa manera pasa la corriente por aquí en los cables que están conectados aquí, y esos cables van a las luces. Entonces vean que podemos automatizar también el encendido
de las lámparas que necesitemos, ya sea para iluminar un edificio, un estacionamiento, un centro comercial, la parte externa. Con esta fotocelda ya nosotros nos las ingeniamos para, con la fotocelda y el contactor, controlar el encendido y el apagado de esas luces de manera automática, que se guíe solamente por la luz del sol. Vean que es bastante práctico y eso es lo que más me gusta, que podemos diseñar nuestros propios circuitos que se adapten a nuestras necesidades. Entonces les voy a mostrar aquí cómo podemos identificar en caso de que los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados no estén identificados. Eso lo vamos a hacer midiendo continuidad. Si ponemos el tester aquí en continuidad, vean que allí como lo unimos nos marca continuidad. Entonces nosotros estos puntos, vamos a mostrarles primero aquí los puntos, vean que no tienen continuidad, pero si yo hundo aquí, generamos continuidad. A este punto ahí está abierto, aquí tiene continuidad, aquí este también está abierto y allí tiene continuidad. Estos dos puntos, que son el 21 y el 22, dice close, que es cerrado, entonces aquí debería tener continuidad. Vean, tienen continuidad, pero si se activa se abre, entonces pierden continuidad. Y al contrario de esto, que son NO o normalmente open, abierto, vean, ahí está abierto porque es el estado natural, el estado normal, pero si se activa se cierra. Vean, allí nos marca continuidad. Y igual pasa con estos dos. Entonces esa es la manera de probar unos contactos cuando no vienen identificados, y también de probar un contactor sin necesidad de conectarlo para saber si está bueno o malo. Vean que este que tenemos aquí es mucho más grande, este es de 70 amperios. Ustedes lo verán y físicamente, o sea, son distintos, pero es el mismo principio. Igual tiene aquí el mecanismo que ancla y que separa, o sea, que une estos tres puntos con estos tres puntos y que los separa. Vean que aquí sube y baja. Tiene también sus contactos de la bobina A1 y A2. Este también es de bobina 220. Y también tiene sus contactos auxiliares que están aquí. No sé si observan allí. 2 arriba y 2 abajo. 14 y 13 y 22 y 21. Y aquí igualmente los tiene. Vean que aquí estos no están marcados, o sea, no sabemos, se le borró la parte donde nos dice si son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Entonces allí es donde usamos lo que es el tester, lo ponemos en medición de continuidad y este es el estado normal de él, no está energizado y la bobina no está anclando. Entonces aquí tenemos continuidad entre los contactos de arriba. Entonces este es normalmente cerrado y por ende este debería ser normalmente abierto. Allí está abierto y si nosotros presionamos cerramos este contacto. Entonces los contactos de abajo son los contactos normalmente abiertos y estos los cerrados. Aquí yo les di lo que es un breve repaso de los posibles usos y de cómo funcionan, de qué se trata todo esto, de qué manera ayudaron a lo que es la industrialización, y en otro video les voy a mostrar cómo se conectan y les vamos a poner un ejemplo. Podemos hacer un ejemplo con una automatización conectándolo a una fotocelda. Aparte de los timers, también se pueden conectar a un termómetro digital que esté conectado a una resistencia. Supongamos que necesitamos que unas planchas se calienten, pero no queremos que se calienten de más y que cuando lleguen a cierta temperatura, que es la adecuada para el proceso que nosotros necesitamos llevar a cabo, esas resistencias se apaguen de manera automática. Entonces lo que haríamos es que con un termómetro que nos emite una señal, o sea, que tenga contactos abiertos y contactos cerrados, nos llegue hasta el punto de la bobina. Supongamos que lo programamos para que cuando esas resistencias lleguen a 90 grados se apaguen, porque ya no necesitamos que se caliente más. Conectamos ese termómetro, lo conectamos a las resistencias, o sea, para que sense y mida la temperatura, y lo programamos. Cuando llegue a 90 quiero que apague la resistencia. Entonces cuando esa resistencia llega a 90, que es la temperatura que nosotros lo programamos, ese contacto que está cerrado se abre y hace que esto pierda continuidad, porque la bobina va a pasar de estar anclada a estar en su punto normal, y aquí irían los cables que van conectados a la resistencia. Entonces esos cables quedan sin energía y apagan la resistencia. Vean que es lo que hace mediante la señal que nosotros le demos, ya sea por temperatura, por corriente, ya sea por una fotocelda. Entonces lo que va a hacer es apagar y prender, adaptándose a las necesidades que nosotros lo tengamos. Les voy a dar un ejemplo para uso en una residencia. No sé si ustedes han visto
una bomba de agua, un hidroneumático. Aquí les voy a estar dejando uno. En esa bombona que ustedes ven allí hay como un balón de un material de hule o de goma que por dentro tiene aire, y entonces esa bomba funciona con presión. Ella lleva un presostato que es el que mide la presión y es el que le indica cuándo apagarse a la bomba y cuándo encenderse. Ese encendido y apagado que genera el termostato lo hace a través de un contactor, que es el que quita y pone la corriente según los datos de ese presostato. Entonces, ¿cómo funciona? Tienen el motor que está puesto, o sea, está funcionando en conjunto con una bomba de agua, ya que el motor eléctrico es el que hace girar la bomba de agua para que le dé el impulso al agua. Eso pasa como cuando en una casa no hay buena presión de agua o el agua es insuficiente. Ese motor ayuda a que el agua pueda circular de manera correcta. Pero nosotros no podemos conectar esa bomba y dejarla encendida por siempre, porque si cerramos todas las llaves de la casa, la bomba seguirá trabajando, va a subir el amperaje, o sea, va a subir su carga, se va a quemar la bomba porque nunca va a descansar, y aparte va a trabajar impulsando un agua que no está saliendo por ningún lado porque todas las llaves están cerradas. Entonces va a quemar la bomba, o va a romper las tuberías, o va a romper las llaves por donde sale el agua. Entonces para eso usamos el presostato y usamos el contactor. Ese tanque que ustedes ven allí conectado a la bomba de agua, ese hidroneumático, se va llenando de agua. Y recuerden que hay un balón, o sí, vamos a ponerlo como un balón de goma que por dentro tiene aire. Entonces el agua, a medida que se va llenando ese hidroneumático, esa bombona metálica, va comprimiendo ese balón, y va aumentando la presión dentro del balón. Esa presión es censada por el reloj del presostato, y según el tamaño del hidroneumático de la bombona es la presión que él va a traer especificada. Entonces cuando llegue esa presión especificada, ya que eso es del tamaño, eso va a variar según el tamaño de la casa. Mientras más grande la casa, mientras más grandes sean sus necesidades, más grande es el balón. Entonces ese balón acumula agua con determinada presión en el medio. Esa presión es la que va a controlar el encendido y el apagado. Cuando ese termostato sense que la presión ya es bastante alta porque hay bastante agua comprimiendo ese balón, va a mandar una señal, o deja de enviar una señal, a lo que es la bobina, haciendo que la bobina corte la corriente y apague la bomba. Y la casa va a funcionar con presión porque va a haber agua acumulada dentro de ese hidroneumático. Cuando esa agua acumulada allí vaya drenando, porque la estamos usando, el balón que está en el medio a una alta presión se va a ir expandiendo y la presión va a ir bajando. Entonces el reloj, el presostato, va a ir bajando hasta que llega un punto que él ya viene programado para que active el paso de corriente hacia un punto, y ese punto está conectado aquí a la bobina. ¿Y qué pasa? Volvemos a encender la bobina, se vuelve a anclar y dejamos pasar corriente hacia la bomba de agua, haciendo que sea un ciclo repetitivo y siempre tengamos presión de agua en la casa. Ese es un uso que se le da en la parte residencial. También cuando tenemos un tanque de agua en la casa, un tanque de esos azules para almacenar agua, ya que hay muchos países en los que el suministro de agua es bastante deficiente, y entonces en caso de emergencia tienen agua allí guardada para que nunca se quede sin agua la casa. Pero ese tanque tenemos que llenarlo, y a medida que vamos usando él se va vaciando. Entonces sería bastante tedioso tener que estar pendiente de que el tanque se llene y cerrar la pluma con la que, o el suministro de agua con el que él se llena, porque si no se va a derramar agua y no es lo ideal. O si lo cerramos y vemos que, o sea, sin saber estamos usando el agua, vaciamos el tanque y nos quedamos sin agua, entonces no vamos a tener agua. Es una cosa que tenemos que estar pendiente de abrir y cerrar para llenar el tanque. Pero eso lo podemos automatizar conectando ese tanque a una bomba de agua, ya que la bomba de agua lo va a llenar, y le podemos poner un flotante tanto electrónico como manual. Entonces esa bomba va a estar llenando el tanque, pero si nada le avisa a la bomba que el tanque ya se llenó, ella va a seguir mandando agua al tanque y se va a desbordar el agua. O si nadie le avisa a esa bomba que el tanque se vació, entonces nunca va a encender y tendríamos el mismo problema. Con ese flotante que nosotros vamos a tener aquí, es un flotante, como el nombre le indica, a medida que va subiendo el agua, él flota, ¿verdad? Entonces si nosotros lo ponemos a esta altura, cuando él llegue aquí, que es la altura máxima del tanque, él va a subir
y va a hacer una conexión. Si es electrónico, lo hace de manera electrónica, pero si es manual, lo hace con un contacto. Ya con ese contacto, deja de enviarle la señal a lo que es la bobina del contactor. El contactor se separa, o sea, pierde la continuidad y apaga la bomba, porque ya el tanque está lleno. Y entonces con el mismo flotante, cuando nosotros estamos usando el agua, que vamos bajando el nivel de agua, el flotante va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega a un punto donde él ya se da cuenta o sensa que hay muy poca agua, y él va llegando hasta un punto. Cuando llegue a ese punto, él se conecta y le da una señal a lo que es la bobina del contactor. Ese contactor se vuelve a activar y se vuelve a llenar. Entonces cuando ya llegue al final, se desactiva, y así sucesivamente, y nunca nos vamos a quedar sin agua. Ese es otro uso que el contactor nos da y nos ayuda, ya que nos automatiza el proceso de lo que es el agua. Siempre vamos a tener agua constante allí gracias a lo que es el contactor. Bien, entonces esos son uno de los usos residenciales que se le pueden dar a lo que es un contactor. También puede ser usado para proteger toda una casa de sobretensiones, ya que esta bobina nosotros la podemos conectar a un supervisor de voltaje. Un supervisor de voltaje es lo mismo que decir un protector de voltaje. Es un aparato que nosotros podemos programar a cierto voltaje mínimo y a cierto voltaje máximo, que sea un voltaje que no sea perjudicial para lo que es una residencia o el espacio que nosotros queramos proteger. A esta bobina se le puede conectar un supervisor. ¿Cómo haríamos aquí? Un supervisor no puede, ellos son pequeños, ¿verdad? Y ellos no pueden soportar la corriente que consume una casa o que consume un motor grande. Y por eso, si nosotros queremos supervisar el voltaje de una casa completa o de un motor que tenga mucho consumo de corriente, necesitamos un contactor, ya que él va a pasar de soportar toda esa corriente a soportar solo el consumo de la bobina. ¿Cómo se hace esto? Tenemos los cables que son los que van a entregar la corriente, ya sea al motor o a la casa. Eso los conectamos aquí arriba, que es donde viene diseñado para soportar 32 amperios. 32 amperios en este caso, pero hay unos que son más grandes o más pequeños según lo que nosotros necesitemos. Y por aquí él nos va a entregar esa corriente, pero él no nos va a entregar esa corriente hasta que esta bobina se active y ancle esto y la deje pasar. Entonces, para que esta bobina se active, necesita una línea de 110 y otra línea de 110. Y tenemos el supervisor. El supervisor, las líneas que van aquí, las vamos a puentear y vamos a sacar unas líneas para que se conecten al supervisor. Entonces van a ser las mismas líneas. Estas tres mismas líneas van a ser las mismas que van a estar entrando aquí. Entonces, si aquí hay un problema de alta tensión o de baja tensión, lo va a percibir también el supervisor de voltaje o el protector. Entonces, hasta que ese voltaje no sea adecuado, él no va a dar una señal. Entonces él aquí tiene un contacto normalmente abierto, que cuando sense que esas tres líneas están en el voltaje correcto, ese contacto normalmente abierto se cierra y nos va a conectar. De aquí nosotros puenteamos también un 110 a este punto y nos va a puentear este punto. Ese cable que sale de allí viene hasta la bobina. Entonces, cuando él sense que estas tres líneas están correctas, cierra el contacto normalmente abierto, energiza la bobina, esto se ancla y esa corriente sale para acá. Pero si hay un problema de tensión, una tensión muy alta o una tensión muy baja, como los tres cables que están aquí están conectados al supervisor también, el supervisor sensa que alguna de las líneas o las líneas están fallando en lo que es su tensión, y el contacto que está cerrado se abre, y cuando se abre desconecta la corriente que viene hasta la bobina, haciendo que la bobina se apague y el contactor se abre. O sea, ya no va a dejar pasar corriente y todo lo que esté conectado aquí ya no va a tener corriente. ¿Por qué? Porque hay una sobretensión. Cuando esa tensión se vuelva a regular y sea la correcta, entonces él se vuelve a activar. Y así, todo lo que nosotros conectemos a este contactor, todo lo que esté conectado de aquí hacia abajo, va a estar protegido contra sobretensiones. Hay unos protectores o unos supresores de voltaje que son regulables, que nosotros podemos regular el máximo que queremos que entregue aquí, o sea, el máximo que queremos que soporte. Supongamos que las líneas son de 120 voltios cada una y nosotros lo regulamos para que llegue hasta 125 y el mínimo en 90. Entonces,
todo, si el voltaje aquí está en ese rango entre 125 y 90, va a funcionar. Pero si baja de 90, se va a desactivar. Y si sube de 125, se va a desactivar también. Entonces nos va a proteger todo lo que nosotros conectemos aquí según lo que nosotros queramos. Porque nosotros somos los que vamos a programar qué voltaje no puede superar y qué voltaje no puede bajar. Todo, absolutamente todo lo que conectemos aquí lo vamos a proteger con un supervisor de voltaje que no soporta mucha corriente, porque solo nos va a soportar es la corriente de la bobina de aquí, que les repito debe ser 0.5. Entonces, si el consumo de una casa es de 70 amperios, nosotros usamos uno de estos. Si el consumo de la casa es de 50 amperios, usamos uno de 50 amperios, que es más económico que esto. O sea, mientras menos amperaje, más económico va a ser el contactor. Y hay muchos contactores, hay contactores de 10 amperios, de 15, de 20, de 25, de 30, 35, 40, hasta 100, 200 amperios. Entonces ya ahí ustedes usan el que más se adecue a su necesidad. Esto que les estoy diciendo se puede usar para una casa, se puede usar para un motor, se puede usar para una industria, una fábrica, un apartamento, un edificio. Y vean que le pueden conectar, o sea, todo lo que les estoy diciendo se puede conectar en simultáneo. Se pueden conectar pulsadores, se pueden conectar un térmico, se conecta el supervisor de voltaje, se conectan todos esos, y de esa forma, o sea, en una caja lo ponemos todo, y de esa forma vamos a automatizar todo el proceso, y a la misma vez vamos a proteger de cortocircuitos, de sobretensiones, de cualquier falla que haya de manera automática. Entonces allí una función que ameritaba que varias personas estuvieran supervisando se delega a solamente estos aparatos que lo hacen de manera automática. Entonces nos ahorran tiempo, dinero, hacen el proceso más eficaz, y por eso es que este gran invento modernizó todo lo que es la industria, y muchos procesos eléctricos que antes eran tediosos, eran problemáticos y eran muy costosos, ahora se hacen de manera automática y ahorramos bastante dinero. Por eso este aparato cambió todo lo que es la industria y cambió todo lo que es los procesos eléctricos, dando paso a que el mundo sea como es hoy en día. Bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, déjenla aquí en los comentarios, que con gusto yo les responderé. Y en el próximo video vamos a ponerlo en la práctica, o sea, vamos a conectarle carga y vamos a conectar lo que es la bobina para controlarlo con los pulsadores, y también vamos a hacer el ejemplo con lo que es la fotocelda. Bueno amigos, espero que estén muy bien, saludos y nos vemos en el próximo video.